Luis dice merecer el divorcio luego de que ha criado solo y con sacrificio a sus 3 hijos. Muy buenas tardes, se abre la sesión don Luis y doña Delia. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Don Luis, ¿cuál es su caso? El caso es el siguiente. A la señora Delia le estoy exigiendo el divorcio. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? ¿Cuánto duró este matrimonio? Entre 20 años. 20. Sí. ¿Y cuánto tiempo hace que están separados? Mire, yo me separé como 9 años atrás. No han reanudado la vida en común. Sí, ¿Sí? volví de nuevo a tratar de solucionar el problema. Llegamos a una terminación. Me tuve que ir de nuevo de la casa. ¿Y eso fue hace cuánto? Como 7 años atrás. Ah, ya, hace rato. Porque hay un hijo de esa edad más o menos. O sea, tuvieron un remember y nació otro hijo. Claro. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 3 hijos. ¿De qué edad? 24, 17 y 7 años a tener el chico. ¿Están bajo el cuidado suyo? No, el cuidado mío. Los 3. Sí. Incluso el de 7. ¿Qué opina de la petición de divorcio? Yo estoy dispuesta a firmar el divorcio, sí, igual que no se divorciarme de él. La ley establece que para hablar de divorcio, para firmar un acuerdo de divorcio, cuando hay hijos sujetos de pensión de alimento, que aquí por lo menos hay 2, no sé si el de 24 continúa estudiando o está trabajando. No está trabajando. Ya. El de mayor. El de 17 y el de 7 años tienen derecho a pensión de alimento. Sí. La ley obliga que en un acuerdo de divorcio donde hay hijos menores se debe establecer una pensión de alimento. Sí, estoy de acuerdo yo eso, sí. ¿Cuánto es la pensión de alimento que ofrece? ¿O ya tiene una pensión de No, alimento? nosotros ya en eso ya estamos, claro, yo le doy a él ¿Qué la le da? pensión, porque nosotros hicimos todos esos trámites. ¿Hicieron un acuerdo de pensión de alimentos en el tribunal? Sí. ¿De cuánto? De 100. ¿Y usted está al día en eso? La verdad no. ¿Cuánto debe? No sé más o menos cuánto debo en realidad, pero ahora que se me ha hecho difícil, señorita. ¿Hace cuánto que no paga? No, si ahora estos meses Sí, no pero he ¿hace pagado. cuánto tiempo que no pagó? ¿Cuánto tiempo no Meses, estuvo pero pagando? no sabría decirle cuántos meses. ¿Usted porque sabe no tenía cuántos meses no pagó la señora? Mire, la última, ¿cómo se llama? Cotización que le hice en un tribunal. ¿La liquidación? Me debía 350 más o menos. 350.000. 350. Pero después dejó de pagar un tiempo más. ¿Ya? Y me dio 50.000 pesos para empezar. Después me volvió a dar 50 y ahora 3 meses me ha dado 130. Ya, o sea, Entonces, ahí debe haber un saldo claro, por ahí, eso. pero más o menos pequeño, no un Eso, saldo muy grande. sí. Ya. ¿Y ve a Entonces- sus hijos? Yo sí. ¿Cada cuánto tiempo? A ver, no mucho, porque yo por mi trabajo, ¿En qué ¿me trabaja? entiende? En No. una pastelería. ¿Y? ¿Por Es qué que no mis, puede? mis turnos son complicados los que tengo yo. Pero ahora en el verano estuvo conmigo el menor. Nada. ¿Y el resto del año no los ve? Y cuando puedo voy a verlo, voy igual viajo a Concepción, sí. ¿Y usted dónde vive? Aquí en Santiago, por mi trabajo. ¿Cada cuánto tiempo ve a los niños esta señora? Mire, el chico, lo voy a decirle el cumpleaños pasado lo vivo ese día que lo fue a verlo. ¿Y cuándo está de cumpleaños? Ahora en abril, el 16. O sea, hace un año entonces que no los ve. No, tuvo las vacaciones de invierno, estuvo con él. ¿En julio? Eso. Julio. En septiembre se lo vine a dejar porque él quería venir para donde la mamá. Ya. Porque ni se lo va a dejar. Y después, ahora En el verano. El verano, en enero. O sea, estuvo- como cada 6 meses, más o menos, 2, 3 meses. Ella tiene en los tribunales 2 visitas en el mes. Pero no la No ha va. cumplido porque no ha podido. No sé qué se lo... Pensión de alimentos, 100.000 pesos. Sí. Régimen comunicacional y directo lo tienen fijado 2 fines de meses. semana al mes. Mm. ¿Algún otro tema que tengan ustedes pendiente? No, eso no. Derecho a compensación económica. La ley establece que aquel de los cónyuges que se ha dedicado al cuidado de los hijos y el hogar común tiene derecho a pedirle al otro compensación económica en la medida en que
producto del divorcio se produzca una diferencia patrimonial importante. Aquí el caballero es el que tiene al hijo, a los hijos. Entonces me imagino que ambos renuncian a su derecho a compensación económica. Mi hijo, el menor, yo hace poco que se lo entregué a él, sí. Pues. Pero está ahí, está allá, está con él. Y su hijo tiene 7 años, el menor. O sea, le quedan a este caballero por lo menos 14 años más para seguir criando al hijo. No, porque mi idea mía es traerlo conmigo después al hijo, porque yo ahora no puedo porque no tengo dónde vivir. Sí, pero la compensación económica opera en forma retroactiva, no para el futuro. No es que yo de aquí a mañana quiero hacer tal cosa, sino es que de aquí para atrás yo he dedicado mi vida a esto y he dejado de hacer esto otro, en desmedro de mi trabajo o mi desarrollo profesional. Entonces, de aquí para atrás, el caballero ha cuidado a los hijos y no usted, independiente de que en 10 años más la cosa sea distinta o no. Señorita, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Mire, el caso es el siguiente. El hijo, yo el año 2017 lo fui a ver el Día del Niño, a Temuco. Y me lo tenían para entregármelo. Sinceramente, hay yo que me lo entregó en la calle. ¿A su hijo más chico? Al más chico. Al de 7 años. Sí, porque tenía la maleta lista. Yo no iba con la disposición de traérmelo. Eso es una parte. Fui a Carabineros, no me ayudaron. Traté de ir al juzgado, no sé qué es lo que había, pero no pude hacer unas gestiones. Tuve que esperar un mes, así con el miedo que podía pasar algo, porque no estaba a cargo el hijo mío. Entonces tenía miedo que se lo quitaran. Claro. Entonces hice las gestiones de sacar la hora para hacer la mediación y el 30 de agosto... O sea, usted tiene cuidado personal o formalmente de sus hijos. Sí, por el juzgado. No, todavía está en tribunales, todavía no se decide el quién se va a quedar realmente. Él no tiene definitivo. Si tiene el niño bajo su cuidado y hay una tramitación en tribunal, creo que por lo menos debe tener el cuidado provisorio de los niños, si no, no los tendría él. Sí, lo tengo. ¿Eso tiene? Sí, lo tengo. Que pase nuestro psicólogo Jaime Sánchez. La Carmen Lorea. Jaime, tú pudiste conversar con ellos. Lo primero que a uno le salta a la vista, ¿cierto? Quizás sea porque es poco habitual, no porque sea bueno o malo, sino que poco habitual, que sea la madre quien entregue a los hijos y que sea el padre quien termine haciéndose cargo de estos hijos. ¿Lograste entender por qué ocurre esta situación? La Carmen Lorea. Jaime, tú pudiste conversar con ellos. Lo primero que a uno le salta a la vista, ¿cierto? Quizás sea porque es poco habitual, no porque sea bueno o malo, sino que poco habitual, que sea la madre quien entregue a los hijos y que sea el padre quien termine haciéndose cargo de estos hijos. ¿Lograste entender por qué ocurre esta situación? Al menos por lo que decía Delia, tenía que ver al final con motivos económicos, pero al final tampoco entregó demasiados antecedentes para poder profundizar ahí. Cada vez que trataba de profundizar un poco con Delia, ella prefería mantener como un velo así de oscuridad, de no dar mucha información al respecto. Solamente manifestó eso. Y tampoco ha habido mucha intención de mantener ese vínculo, que eso es un poco lo que de repente a uno le llama la atención, porque lo mismo que decía don Luis, que parece que los contactos son muy esporádicos, muy como distanciados en el tiempo, a pesar, porque no todo el tiempo esto ha sido así. Hubo alguna época donde fue Luis el que se fue de la casa y la señora Delia tenía a los hijos a su cuidado, pero en ese momento al menos, a pesar de que la distancia creo que era la misma entre las ciudades donde estaban viviendo, porque viven en ciudades distintas, Luis sí viajaba cada 15 días a visitarlo, y eso es un poco lo que él me comentaba, que le extrañaba que hoy día no contara con ese esfuerzo de parte de Delia para mantener la relación con los hijos. O sea, ha habido una preocupación constante en el tiempo, a pesar de que han estado separados o no separados, del padre hacia los niños. Claro. No así la de la madre, ha sido por periodos sí, periodos no. Exactamente, eso es un poco la información que me entregó principalmente Luis. Como le digo, Delia, usted no sé si tiene alguna otra información que la quiera entregar acá, pero entiendo que eso fue de esa manera, ¿no? Que usted ha estado esporádicamente visitando a su hijo muy pocas veces en el año. Pero no es porque yo no, a mí no me entienden, no es porque yo no quiera visitarlo, ¿me entiende? ¿No? A mí mi trabajo. Claro. No es que yo no quiera, yo intento llamarlo, nunca me contestan el teléfono, yo no puedo hablar con él. Caballero, ¿usted no trabaja? Yo trabajo de noche. Trabaja también. Mire, yo antes igual hacía lo mismo, bueno, no fue mucho tiempo, pero salía a la mañana a las 7 de la mañana de mi trabajo, me iba a Temuco, eran como 4 horas de viaje,
más hora y media para llegar ahí donde estaba ella. Estaba todo el día con mi hijo de las 4 de la tarde, porque salía de la escuela, me lo llevaba a Temuco, porque no tenía donde trabajar tampoco. Y allá me lo tenía un día y después me lo iba a dejar de nuevo. ¿Sabe lo que llama la atención, señora? Le pregunto a Jaime, que conversó con usted. Usted dijo con total normalidad que los hijos estaban con su papá. Porque ellos quisieron, los mayores, ellos decidieron quedarse con el papá, por mí estuvieran conmigo. Su hijo mayor tiene 17 años y usted lleva 7 años que no vive con él. Su hijo tenía, o su hija tenía 10 años. O sea, su hija no decidió. Llama la atención que para ella todo eso era normal hasta que tocamos el tema de compensación económica. Y ahí ella empezó a decir, no, es que yo los quiero recuperar en el futuro. Todavía no sabe cuándo ni cómo, pero los quiero recuperar en el futuro. Entonces parece que el tema de tener uno a los niños solo tomara importancia cuando hablamos del aspecto económico. Claro, fue un poco la impresión que me dio a mí y era un poco también lo que le insistí durante la entrevista, que justamente intentara entregarme un poco más de información para poder entender también su relato, su postura. Básicamente el análisis es que quiere repartir la casa y eso es como el foco y no quiso profundizar en otros temas que tuviera que ver al final también con la crianza, etcétera. Y eso, insisto, acá tiene la oportunidad también de dar su opinión para que podamos entender un poco qué fue lo que pasó allá. Al mismo tiempo, esto también nos demuestra un poco que todo esto también del instinto maternal o paternal no es una cosa que necesariamente la tengan todos, también es una cosa que uno lo va construyendo en el día a día y no todos sienten el mismo nivel tal vez de apego, de cercanía o de responsabilidad incluso con respecto a sus labores paternas, simplemente como por naturaleza. También es algo, como les digo, que hay una voluntad de querer hacer las cosas bien y así uno ve que independiente de la distancia de la ciudad donde ustedes viven, don Luis, cuando estaba sin sus hijos en su casa, como él acaba de relatar hace un par de minutos, era capaz de viajar prácticamente 6 horas para estar un solo día con ellos y volverse. O sea, yo creo que cuando uno tiene la voluntad de estar presente, de ser alguien relevante para la vida de nuestros hijos, al final uno llega y hace eso, independiente que sea poco conveniente, de que me gaste plata, porque me comentaba al final lo caro que le salía ir a buscarlo, ir a dejarlo. Claro. Y a veces tenía que pagar un auto de ahí a 15 lucas. Más o sea, era un sacrificio. Sí. Claro. No era por comodidad, ni era porque le quedaba cerca, ni era porque le sobraba el tiempo, no era porque no trabajaba. Claro, y uno ve que además que, al menos en el caso de don Luis, lo hace con gusto. Y también algo nos dice, a pesar de que no hemos conversado con los hijos en este caso, pero por algún motivo también los hijos han decidido estar con él. Ya los 2 hijos lo pidieron expresamente. Y el tercer caso, en el caso de su hijo menor, de nuevo, ojalá nos pudiera explicar un poquito qué fue lo que pasó ahí. Decidieron estar con él por lo económico. ¿Me entiende usted o no? Claro, es que pareciera que fuera el único motivo que usted piensa que es válido para estar con los hijos, lo que fuera, y no solamente creo en la parte económica. Los hijos no van a decidir en razón de quién le reporta más económicamente. Puede que sea un elemento, pero definitivamente no va a ser el elemento decidor. Si sus hijos deciden que quieren vivir con el padre, tiene que haber mucho más que simplemente una bonanza económica. Que usted no lo quiera ver, lamentable, porque creo que sus hijos tienen una vida mucho más compleja que solo pensar en dinero. Sobre todo el de 7 años. Estamos hablando de un niño muy chiquitito. Económicamente sí, pero yo sé que sí que están bien económicamente con él, pero de otra manera yo sé que no. No estoy diciendo si están bien o si están mal. Le estoy diciendo que sus hijos, si toman esa decisión, que fue lo que dijo Jaime, tiene que haber sido en razón de que seguramente se sienten mejor, tienen una mejor relación, hay más cercanía, hay más dedicación. Y los hechos además están demostrando eso. El relato de ustedes es bastante claro en ese sentido. Hay un papá presente, constante, en el tiempo. No, te equivocás, el papá, trabajo. Los hijos prácticamente quedan solos ya. ¿De verdad me está diciendo eso? Sí. En la noche, sobre todo. ¿Y usted está acá en Santiago y sus hijos viviendo con el caballero? ¿Y usted de verdad piensa lo que me dijo? Entonces, ¿cómo dice que él es un buen papá si es lo único que piensa en lo económico, no piensa en el bien de ellos? Me gustaría que ellos estuvieran aquí, sobre todo el mayor, para que... ¿Y usted en qué piensa? ¿Para qué? ¿Y usted en qué piensa? A ver, hable por usted, pues. ¿En qué piensa usted? Porque sus hijos no viven con usted, paga la pensión de alimento con dificultad, ha dejado de pagarla, no ve a sus hijos de forma continua. No, los por qué, usted los sacó de la discusión. Entonces le digo, ¿qué piensa usted? ¿Qué pienso yo como...? Yo pienso traerme a mi hijo menor, pero todavía no tengo las condiciones. Cuando lo haga, cuando lo concrete, tómese la molestia de juzgar a otro. Pero mientras usted esté dando menos de la que da el padre hoy, debiera tomarse la molestia de darle las gracias.
¿con qué moral va a decir que él no es un padre presente si usted vive acá en Santiago y el caballero vive en Temuco con los niños? Por mi trabajo, por lo que sea. ¿Con qué moral dice usted que el caballero pasa trabajando si usted me dice que no va a ver a sus hijos porque pasa trabajando? Esto es lo que en Chile se diría la ley del embudo. Yo tengo derecho a no ver a los niños, a no vivir con ellos y a no verlos porque trabajo. Pobre de ti que trabajes. ¿Qué es eso? Pero mi señorita, yo siempre estoy llamándolo y él nunca me contesta. ¿Cómo voy a poder hablar con ellos? Ni puedo ni siquiera hablar con él. ¿Se lo soluciono yo? ¿Se lo soluciona el caballero? ¿Quién se lo tiene que solucionar? Él, porque no contesta el teléfono nunca. Jaime regala con teléfono a la señora para que pueda hablar. No, sí, yo tengo teléfono, pero él no contesta para ir a hablar con el hijo y yo. ¿Qué hago? ¿No se le ocurre nada? ¿Qué Ir a podría verlo. hacer? No, sí sé que tengo que ir a verlo. ¿Y Pero... para qué me dice entonces? Yo creo que es importante, señora Delia, que usted asuma un poco su responsabilidad con respecto a sus hijos, con respecto a la situación económica, con respecto al divorcio, etcétera, porque ahí también usted ha sido un poco la piedra de topo en algunos de estos temas. Esto no significa que usted sea una mala persona o que no los quiera, simplemente es que tiene que demostrar lo que usted dice con hechos, porque al final cada una de las cosas que nosotros la estamos cuestionando ahora, ¿ya?, en pos de del bienestar de sus hijos, ¿cierto? Usted al final se justifica únicamente por los motivos económicos o por la distancia, pero lo que Carmen Gloria y yo hemos tratado de manifestarle es que cuando uno tiene la voluntad de hacer las cosas, uno es capaz de sobrellevar todos esos elementos y uno busca la manera de mantener ese vínculo, de mantener ese contacto, y muchas veces eso también es recíproco en el caso que los hijos posiblemente también manifestarían eso hacia usted, y el hecho de que ellos hayan decidido voluntariamente en dos momentos distintos irse con el padre, algo nos dice. Obviamente no hemos conversado con ellos y en ese sentido nos falta información y estamos haciendo ciertas deducciones, ¿cierto? Pero los antecedentes que nos han entregado nos permite pensar eso. Y justamente el ostracismo que usted ha mostrado de repente no entregar alguna información hace más difícil poder entenderla, porque lo que más ha reforzado es simplemente la justificación de por qué no ha podido cumplir con sus cosas. Pero no se ve no sé si remordimiento o un análisis de decir, efectivamente me puedo haber equivocado como mamá. ¿Usted es capaz de hacer algún mea culpa al respecto? Yo sé que no soy perfecta, nadie es perfecto, yo sé. Y yo he sufrido, pero no es el tema ahora. ¿En qué cree que se ha equivocado ahí? Todos lo equivocamos. En entregarle el hijo al chiquitito, por ejemplo, a él. No debería haberlo entregado. Yo sé que ese fue mi peor error. No, y entiendo además que tampoco fue un tema conversado, ¿no? Por lo que decía don Luis, simplemente llegó a verlos para el Día del Niño y usted se lo entregó así como si fuera una maleta que se la tienen que No, llevar. sí, él sabía, no puede Sabía mentir, porque me él mandaste sabía. con ¿Ah, la sí? hija. Sí, sabía. Con la hija. Que diga Pero la yo verdad. iba a verlo. Porque yo... obvio- Habían hablado, pero no habían dicho que iba a ser Claro, ese día. porque yo tenía que ir con un documento al niño para acá, pues, y no llegar y tráemelo. Pero él sabe por qué, los motivos que se lo entregué, yo estaba sola, sin trabajo. ¿Qué iba a hacer? ¿Ves? Eso es lo que quiero que me entiendan igual. Si no es porque yo sea mala madre. Eso es algo súper personal. Porque yo no entregaría a mis hijos así me tuviera que ir con los tres debajo de un puente. Ahora, señorita, yo le voy a ponerle otro caso. Yo no tenía ni idea que mi hija se quería ir a vivir conmigo, porque la tenía ella, en esos años que estábamos separados, porque ella estaba en la tutela. Y de la noche a la mañana yo la voy a ver, me dije, papi, yo me quiero ir contigo. Ahora, Jaime, y para que lo entienda usted, don Luis, Sí. porque yo entiendo la aprensión que tiene usted que cualquier minuto lleguen y le quiten a los hijos. Primero, eso no va a pasar porque está judicializado y aquí hay una orden del tribunal que los hijos van a estar con usted. Y lo segundo, Jaime, yo quiero que tú le puedes explicar a esta señora que los hijos no son una cosa, no es como decir, no, si yo el próximo mes me los voy a traer. Claro. Como, porque son míos, me los traigo. Claro, No, puede sí, ser yo que, sé. que uno diga, claro, ahora estoy mal económicamente, así que se los paso. Después, cuando empiece a ir bien o cuando ya estoy establecida Claro. con algo o ya estoy en pareja, me los traigo porque al final, primero que nada, son seres humanos que tienen también sus propias intenciones, decisiones, etcétera. Y además que uno los va también incluso confundiendo. ¿Qué tranquilidad van a tener ellos de que, por ejemplo, si vuelven a estar con usted, no va a venir un nuevo rebato un par de meses después de decir, oye, ¿sabéis que nuevamente prefiero que se vayan? Ahí el punto es que yo entiendo que la vida tiene dificultades y justamente cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer en nuestras vidas es enfrentar esas dificultades, buscar la manera de hacerlo. A veces cuando no podemos solos también tenemos que buscar los apoyos necesarios, ya sea en instituciones sociales, ya sean en familiares, en amistades, etcétera. Pero cuando uno tiene la voluntad, que es un poco lo que ha demostrado don Luis, por eso también creo que es destacable lo que usted ha hecho en ese sentido, uno va y lo busca a pesar de las carencias. Tiene distintas dificultades
física, el tema de la vista, etcétera, y ha ido cambiando su tipo de trabajo, trabaja en las noches, jornadas largas. Justamente cuando usted hablaba que el alegato que hace con respecto a su relación de pareja era que era muy trabajólico, pero efectivamente era la manera que tenía que hacerlo para poder subsanar como los gastos de la familia. Pero no era un vividor, no era carretero, etcétera, sino que él trabajaba para cumplir con las responsabilidades que como padre ustedes tenían. En ese sentido creo que no es algo que uno diga, oye, qué malo que estuviera trabajando. Es lo que ambos debían haber estado haciendo y entiendo que en el caso suyo fue algo más esporádico el tema del trabajo, ¿no? ¿O usted tuvo trabajo constante? Igual trabajaba yo. ¿Sí? Trabajo siempre, en forma constante. De una y otra manera trabajaba. Siempre trabajo. Bueno, no sé, yo creo que, de nuevo, acá también, ojalá que pueda restablecer también el vínculo con su hijo, independiente que estén viviendo con don Luis, es importante que ese vínculo usted lo siga manteniendo y que no lo mantenga, por ejemplo, si usted quiere volver a vivir con ellos en el futuro, no se quede ahora en pausa sin verlo y en 2 años más vaya a decir, ya, ahora quiero que se vengan conmigo. No, tampoco. Independiente que usted viva alejada de ellos, creo que es importante que mantengan un vínculo un poco más recurrente. Yo creo que es pertinente analizar que si una madre o una pareja se separa, los hijos perfectamente pueden quedar con el papá y eso no convierte a la mamá en una mala madre, o pueden quedar con la mamá y eso no convierte al papá en un mal padre. Pero lo que uno espera que no se rompa nunca es la relación con los hijos, las responsabilidades que uno tiene con los hijos. Por eso para mí es igual de criticable un papá o una mamá que no paga la pensión de alimentos o que no mantiene una relación regular con los hijos, que desaparece y aparece cada cierto tiempo. Porque los hijos necesitan a un papá y a una mamá, presentes y activos en la vida de ellos. Y eso, entender eso también nos lleva a concluir que los niños necesitan, y así lo ven los tribunales, cierta estabilidad. Si uno no lo entiende por respeto a ellos, por lo menos entiéndalo por respeto a la estabilidad. Los niños no pueden estar viviendo 3 meses con el caballero pensando que en cualquier minuto va a llegar alguien y los va a sacar de ahí y se los va a llevar a otra parte. Y se van con usted con el temor de que quizás el mes siguiente se van a ir donde el papá. Por eso los tribunales no permiten eso. Si ustedes vivieran coordinados, ordenados, y los niños supieran que van a estar 2 meses con la mamá, 2 meses con el papá, o 1 mes y 1 mes, o 1 semana y 1 semana, en lo que se llama tuición compartida, maravilloso. Si esto es ordenado, organizado y en conocimiento de los niños. Si esto es antojadizo y los niños no saben en qué minuto están con quién, ni cuándo dejan de verlo, ni por qué dejan de verlo, no se puede. No se debe. Y el argumento es de la ciencia tuya, de la psicología. No, claro, y justamente es lo mismo que decías tú, que al final tienen como un régimen que está establecido y que además es predecible, hay cierta estabilidad, uno sabe, no es que uno diga, oye, ¿irá a venir mi mamá, irá a querer estar conmigo o no? Sino que hay una cosa que se define y se respeta y los niños al final se acostumbran a eso. O sea, hay muchas familias que viven con los padres separados y no por eso va a ser un trauma necesariamente para los hijos. Y acá cuando la señora Adela le invitaba un poco a hacer el mea culpa, es también basándome en algo que usted me dijo, porque usted me dijo que igual sus hijos de alguna manera estaban un poco sentidos con usted. Pero no me queda, o sea, no sé si a usted le queda claro el por qué. Si es obvio porque soy su mamá, por eso. ¿Pero por qué estarían sentidos si usted no ha hecho nada, si usted no ha fallado ahí en su rol materno? Porque ellos no, se supone que ellos siempre querían estar conmigo, nunca querían que los papás se divorciaran, por ejemplo. Una familia así, como siempre, unida. Pero usted, por ejemplo, ha tenido conversaciones con su hijo, le ha explicado, le han pedido explicaaciones y usted ha hablado algo, o sea, o acá fue simplemente de un día para otro se fueron y no conversaron nada más. No, sí, pues si la hija ya, incluso ya ahora ya, lo llamo mejor, mucho mejor. Ya, y ahí cuando tiene esas conversaciones y ellas le han recriminado algo, ¿qué es lo que le recriminan al respecto? ¿Fue la forma? ¿Fue qué cosa? ¿O no haber luchado por la familia? ¿Qué fue? No, ¿O siente que usted se preocupa poco, tal vez? No, porque ellos son bien maduros en ese sentido y ellos sabían que nosotros estábamos mal y no había otra opción que separarnos. Claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, al menos una cosa que acá no ha salido, cuando uno escucha un poco cómo era la relación, había bastante nivel de agresividad un poco en las discusiones, que entiendo que incluso en un par de oportunidades llegó también a algún grado de violencia física. Y en ese sentido creo que ese no es un ambiente seguro para que los niños vayan creciendo, porque entiendo que al menos el hijo mayor sí presenció en algún momento algunos palmetazos o empujones entre ustedes, ¿o me equivoco? Hartas cosas presenció mi hijo mayor. Y yo aguanté muchas cosas.
Pero usted, por ejemplo, ha tenido conversaciones con su hijo, le ha explicado, le han pedido explicaciones y usted ha hablado algo, o sea, o acá fue simplemente de un día para otro se fueron y no conversaron nada más. No, sí, pues si la hija ya, incluso ya ahora ya, le llamo mejor, mucho mejor. Ya, y ahí cuando tiene esas conversaciones y ellas le han recriminado algo, ¿qué es lo que le recriminan al respecto? ¿Fue la forma? ¿Fue qué cosa? ¿O no haber luchado por la familia? ¿Qué fue? No, ¿O siente que usted se preocupa poco, tal vez? No, porque ellos son bien maduros en ese sentido y ellos sabían que nosotros estábamos mal y no había otra opción que separarnos. Claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, al menos una cosa que acá no ha salido, cuando uno escucha un poco cómo era la relación, había bastante nivel de agresividad un poco en las discusiones, que entiendo que incluso en un par de oportunidades llegó también a algún grado de violencia física. En ese sentido creo que ese no es un ambiente seguro para que los niños vayan creciendo, porque entiendo que al menos el hijo mayor sí presenció en algún momento algunos palmetazos o empujones entre ustedes, ¿o me equivoco? Hartas cosas presenció mi hijo mayor. Y yo aguanté muchas cosas. Bueno, y efectivamente por eso es cuando les digo que, de nuevo, que creo que haber mantenido la relación bajo esas condiciones no era lo adecuado y creo que al final puede ser positivo separarse, pero hay que ver de qué manera uno se separa. Incluso yo presenté una demanda, pero nunca me llamaron nada cuando pasaba eso. Y yo harto aguanté, mire, 20 años. Y a mí todo el mundo me juzga. Yo digo que eso no es justo. Y yo no quisiera estar aquí, pero él buscó estos medios. Y yo no sé para qué. Mire, Estábamos de acuerdo en divorciar. Yo lo busqué porque, mire, yo hice la demanda en los tribunales por un abogado. Pagué, llegamos allá y después me estaba pidiendo compensación económica y el abogado dijo que no podía hacerlo porque eso no estaba escrito en el acuerdo. El acuerdo que teníamos. Ahora hay el bienes raíces de la casa. Mire, la casa la compré yo. Sinceramente la compré yo. ¿Estando casados? Estando casados. ¿Están casados en sociedad Claro, conyugal? Pero hay una... ¿Están casados en sociedad conyugal? Sí, conyugal. Pero hay una cláusula que a mí me mandó a joder. La cláusula 150. Está el artículo 150. Sí. O sea, es de ella la casa. Claro. Ahí estamos. Ahora, ¿Y quién vive en la casa? Estoy viviendo yo con los hijos. Y yo vivo de llegada de mi hermana. Están viviendo sus hijos. Los hijos. Sus 3 hijos. Sí, los 3. Los 3 están viviendo conmigo. Sí, el mayor todavía está conmigo, tiene 24 años. No, y hubo un momento en que usted vivió en esa casa con los hijos sin don Luis, ¿cierto? Y después usted, debido a que usted decidió irse de Temuco, eso fue lo que entendí, sí. Ahí fue que don Luis volvió a la casa con los hijos porque usted se estaba yendo del hogar. No, ya le había vuelto ya. No, Sí. no había vuelto. Porque, Ahí le puede aclarar un poco cómo porque fue. lo que pasa es que yo estaba rentando en una parte en Concepción. Tenía un mes pagado de arrendo. Tenía que cumplir ese mes. Y fui a ver a los hijos y estaban los 2 mayores. Y le dije, mi mamá se fue para Temuco. Con el chico se había ido, sí. Se fue para Temuco. Y la hija ya me la habían entregado, hacía un mes que me habían entregado la hija a cargo. Pero yo no me había llegado a la casa, porque como estaba ella ahí, yo no me había llegado todavía, estaba seguro que la estaba cuidando. Después tuve que irme a hacer cargo de la casa porque la hija estaba sola. ¿Y qué va a pasar en la casa una vez que ustedes se divorcien? Eso es lo que quiero saber ahora yo. Y estoy ahí hablando. Claro. ¿Qué va a pasar con la casa? Si yo tuviera donde vivir, yo le dejo la casa. Pero en estos momentos yo no tengo donde vivir. ¿Y qué va a hacer entonces? No sé, por eso vinimos aquí, para que usted lo oriente. ¿Qué quiere Porque hacer usted dice usted? que yo no tengo derecho a compensación económica. ¿Será así? O sea, primero, el que tiene cuidado de los hijos es él. Segundo, usted acaba de decir hace unos minutos que trabajó siempre. Sí. No hay compensación económica. La compensación económica es, primer requisito, es lo que usted haya dejado de ganar o percibir por dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común, no pudiendo desarrollar su profesión o oficio. A los 2 grandes los Y crié usted casi, dice a los que 2 grandes trabajó- los crié casi sola, señorita. Pero usted no me contó recién que había trabajado siempre. Le pregunté varias veces, pero le pregunté insistentemente. Sí, a lo mejor me equivoqué, Siempre. estoy nerviosa y todo, pero yo... ¿Qué puede no haber entendido? A ellos reuniones, lo dijo yo, todo yo. Ya. No creo Señora, mire, usted tiene que ponerse de acuerdo con su argumento, porque usted no puede decir o aseverar una situación cuando le conviene y bajo otra No, no, es que situación la niega el mismo hecho. Usted no puede decirme, hace un minuto, yo trabajé siempre, yo mantuve sola mi casa, porque yo era la que trabajaba, y después decirme, yo no pude trabajar porque me quedé a cuidar a los hijos. No, imposible. O lo hizo o no lo hizo. Yo casi, por ejemplo, yo a los hijos mayores, a los 2 yo los crié sola,
¿cómo le digo? Usted si quiere, mi hijo tiene 24 años. ¿El caballero no vivía lo con llama, usted? ¿No vivía con usted el caballero? Él vivía, pero él, ¿qué hacía? Trabajado. Trabajaba. ¿Y usted nos dijo también que se había separado de él porque era trabajólico? Él trabajaba, él no. Pero yo tenía que estar así como él, hacer todo lo que quisiera él. No, porque usted me cuenta una película de terror que me parece que es bastante inconsecuente con la realidad. Va a obtener algún beneficio. Al contrario, eso en un juicio la puede perjudicar enormemente. Tiene contradicciones vitales, señora. Es obvio, porque la primera vez que estoy aquí me pongo nerviosa. Hay cosas. O sea, se puede poner nervioso y decir una cosa, enredarse en una palabra, pero uno no se puede excusar en que son los nervios, que me dice, trabajé, no trabajé. Él era trabajólico, no trabajaba. Yo sola crié a mis hijos, él solo se dedicó a ganar plata. ¿A quién le creo? Así fue, pues. Y así fue. Él fue a alguna reunión acaso de un hijo. A ver, dilo, a ver. Ay, Dios. Pero, la verdad, señora, ¿por qué lleva el tema a esos extremos? No es que... Capaz que él nunca haya ido a una reunión y usted fue a todas las reuniones. Eso no lo transforma en un mal padre, ni le da derecho a usted pedirle una indemnización porque no fue a reuniones de curso. Señorita, le digo... Jaime, dame un segundo. Jaime, ¿tú hay algo más que quieras agregar en esto? No, yo creo que no, ojalá que se empiecen a escuchar un poquito, porque creo que usted está demasiado defendiéndose y tal vez escuchando poco las razones que le estamos dando, y creo que así es difícil al final que lleguen tal vez a un acuerdo, ¿ya? Cuando de repente señalamos algunas cosas en las que usted podría haberlo hecho mejor como madre, no significa que usted sea una mala persona, así como tampoco significa que Luis sea un santo, ¿ya? Simplemente estamos manejando la información que ustedes mismos nos han entregado. Yo entiendo que usted se pueda poner nerviosa, pero ha estado tan a la defensiva que ha entregado poca información, y fue lo mismo que pasó en la entrevista personal que tuvimos. Entonces yo también le invito a bajar un poco la guardia, que se atreva a entregar la información por lo mismo, yo aquí vine a divorciarme, yo ojalá yo no... Lo único que quería era el divorcio. Se lo expliqué al principio. Pero para pedir el divorcio, la ley obliga a tratar y aclarar ciertos temas. 1, pensión de alimentos. 2, cuidado personal de los niños. 3, compensación económica. Son temas obligatorios. Deben establecerse en un acuerdo de divorcio. Si no se establecen en el acuerdo de divorcio, el tribunal no apruebe ese acuerdo de divorcio. Estamos obligados a conversar esos 3 temas. La pensión de alimentos la tengo clara. Usted es la que tiene que pagar 100.000 pesos al caballero. El cuidado personal lo tengo claro. El tribunal dictaminó que el caballero tiene cuidado personal. 3, compensación económica. Ahí estamos. Y en ese tema, usted ha tenido 2 versiones. La mitad del tiempo trabajó siempre y la otra mitad del tiempo no trabajó nunca. La mitad del tiempo el caballero era un trabajólico y la otra mitad del tiempo el caballero no hacía nada. Ahí estamos. ¿El tema de la casa es parte de la compensación económica o es una cuarta Según dicta? lo que dice el caballero, no tiene nada que ver porque es patrimonio propio de la señora, artículo 150. El problema es que los niños viven en esa casa, claro, y ella no ha dicho si una vez decretado el divorcio va a sacar a los niños de la casa o va a permitir que los hijos sigan viviendo en la casa. Al menos en las entrevistas personales que tuvieron conmigo, manifestaron los dos la voluntad de dividir la casa. No sé si eso va a ser que se la tenga que comprar o venderla y hacer cada uno repartir la plata, pero existía la voluntad de ambas partes de proceder de esa manera. Ok. Gracias. Ya, permiso. Ya, señor juez, la casa está evaluada en 5.800.000. Avalúo fiscal debe ser sí. Así. Ahí vea yo más averigüé eso. Usted tiene el cuidado de sus hijos. Sí. Usted perfectamente podría pedir, intentar pedir y que el tribunal resolviera con conocimiento de causa, viendo las pruebas y la pertinencia o no de la acción. Usted podría pedir un usufructo en favor de sus hijos hasta que el menor de sus hijos tenga a lo menos 21 años. Se lo digo porque siempre es importante que los niños, y uno como papá siempre piensa que los hijos tengan un techo donde estar. Uno esperaría que los papás se preocuparan de que los niños no anduvieran deambulando o no tuvieran un lugar donde estar tranquilo. Entonces, usted puede pedirlo al tribunal y si el tribunal cree que es pertinente, puede llegar a concederle el usufructo, que eso quiere decir el derecho a vivir en la casa hasta que el menor de sus hijos tenga 21 años, que es cuando dejan de ser titulares de pensión de alimentos, o hasta los 28 si es que continúa con los estudios superiores. No sé, ¿Se definió en compensación económica si trabajó o no trabajó, si va a pedir, no va a pedir, va a renunciar, no va a renunciar? Señorita, pero
Si usted está diciendo que yo tengo que darle a él la mitad de la casa. Yo no he dicho eso. No dije eso. Yo lo único que sé es que a mis hijos mayores ellos no pueden decir que les fue una mala madre con ellos. Todo por ellos. Nadie ha dicho eso. Todo por ellos. Nadie habló de eso. Me equivoqué, como todos lo equivocamos. Dígaselo a sus hijos, sería bueno, pero acá nadie tocó ese tema. No sé, ellos saben. Qué bueno, entonces no tiene ni un Me sentido que lo hablemos. perdonaron y hablo con ellos. Y nos Señora, no comunicamos. estamos hablando de eso, nadie ha hablado de eso, nadie ha mencionado nada de eso. Yo le estoy preguntando por la compensación económica, para que lleguen a acuerdo de divorcio. Si no hay acuerdo sobre eso, hay acuerdo de divorcio. Sí, igual, porque yo igual necesito. No tengo dónde vivir. Sí, igual necesita. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su respuesta? ¿Alguna compensación? Caballero, ¿usted está dispuesta a pagar alguna suma por compensación económica a la señora? No. Sinceramente, yo creo que en un juicio difícilmente va a obtener compensación económica. Trabajó, no está bajo el cuidado de los hijos, no hay diferencia matrimonial. Es más, usted tiene un bien del producto del matrimonio durante los años de matrimonio, el caballero no tiene ninguno. No hay ni una posibilidad de que se sentencie una compensación económica en contra del caballero. Pero si usted quiere ir a juicio... ¿Y la casa? Un poco. La casa es artículo 150, no entra en el divorcio, según lo que dijo el caballero. Ahora, si ella la vende a ese precio que está evaluada, ahí vea qué es lo que hace conmigo. ¿Me la cobra toda o me cobra la mitad? Para pagársela de nuevo. Eso ya sería un acuerdo extra Claro, entre ustedes. claro. Lamentablemente, si la casa la adquirió, como dice usted, bajo el artículo 150, es un patrimonio propio, es de ella. Exactamente. A usted no le toca nada. Por eso que yo le estoy diciendo como dato extra, como usted tiene cuidado de los 3 hijos, sería bueno que usted le solicitara al tribunal que parte de la pensión de alimentos se pagara con el usufructo de la casa hasta que sus hijos tengan la mayoría de edad por lo menos. Ya. Pero eso es un punto aparte. No tiene que ver con el acuerdo de divorcio. En el acuerdo de divorcio está la pensión de alimentos, la relación directa y regular y compensación económica. Y es donde estamos parados en la compensación económica porque la señora todavía no se pone de acuerdo con su propia historia. Yo le acabo de decir que si usted quiere reclamar compensación económica en un tribunal, le veo pocas posibilidades de obtener alguna compensación porque todos los presupuestos que se deben analizar para la compensación económica juegan en su contra. Trabajó, no cuida a los hijos, tiene más bienes que el señor. Sí, porque no tengo prueba, y ahora todo. No, la son prueba está clarita, documentos. pues mire. No, si no son sus propias declaraciones. Señora, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que renuncia a la compensación económica? Ya. Van a ser citados por nuestra producción, caballero, para que concurran a firmar un acuerdo completo y suficiente de divorcio donde se repetirá la pensión de alimentos de 100.000 pesos en favor de sus hijos, el cuidado personal radicado en usted y ambos renuncian expresamente a la compensación económica. Con eso se presenta al tribunal para que una vez autorizado y acogido se pueda inscribir en el registro civil y puedan quedar con el vínculo matrimonial terminado. Y con esto cerramos la sesión. Mire, a mí la cuestión del asunto de la casa no me tiene medio preocupado, pero Porque yo no tengo prueba, no traje nada. si tenía visitas 2 veces en el mes y no a cada 3 meses, ¿cómo es la cosa? Porque yo quedé como la mala. Y Dios sabe que no es así.